noches a todos. Mi nombre es Aldo Torres y en nombre del Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay que presido actualmente, doy la bienvenida a todos y todas. Es una satisfacción para nosotros como centro dar inicio a este ciclo de diálogos con la historia social que estuvimos programando y del cual diálogos de los cuales ya tenemos 8 fechas confirmadas. Me acompañan hoy 2 miembros fundadores de nuestro centro, el doctor Jorge García Riart y el licenciado Vicente Arrúa, quien da inicio esta noche a estos diálogos con la historia social con el tema los oficios en el Paraguay del siglo XIX, que nos va a presentar él y que estaremos comentando junto con el doctor Jorge García. Bueno, sin más preámbulo, cedo la palabra al licenciado Vicente Arrúa, también director del Archivo Nacional, con este interesante tema desde la perspectiva de la historia social. Buenas noches, Jorge, Vicente. Agradecido por la presentación. Espero que nos estén escuchando bien todas las personas que nos están viendo. Si hay algunos errores técnicos, bueno, estamos siendo principiantes en esto. Bueno, yo quiero iniciar este diálogo. Primeramente, si bien el título del tema de hoy es los oficios del siglo XIX, quiero hacer una introducción así sobre los oficios a la llegada de los españoles, o más bien a partir del siglo XVI, ¿verdad? Bueno, los primeros datos que obtenemos sobre los oficios lo tenemos gracias, o lo obtuvimos gracias a los cronistas, ¿verdad? Ellos nos relatan que en el siglo XVI los maestros y oficiales bergantines cortaban las tablas de madera para la construcción y reparación de barcos, ¿no? Según un memorial del año 1573, en Asunción se habían instalado varios talleres para la construcción y reparación de barcos, de embarcaciones. Asimismo, también se habían establecido talleres de velas, estopas, lienzos para vestidos, ¿verdad? Estaba diciendo que en el año 1573 ya se habían instalado varios talleres donde se producían algunos objetos como velas, estopas, lienzos, ¿verdad? También ya había carpinterías y herrerías, ¿verdad? Además de sastrería y fábrica de peines de hueso, toneleros, entre otros. Otro aspecto importante que quiero resaltar es el tema de, en este momento aparecen, digamos, algunos oficios vinculados a la administración del aparato burocrático colonial. Como todos sabemos, el 16 de septiembre de 1541 se establece el cabildo, lo cual va a dar nombre o sea, le va a cambiar el título de fuerte a ciudad, a la Asunción, ¿verdad? Y por lo tanto, a partir de este momento van a surgir algunas autoridades administrativas. Sería básicamente lo que hoy conocemos como funcionarios públicos. Inicialmente estas funciones eran desarrolladas específicamente por españoles y las condiciones para ocupar el cargo eran básicamente saber leer y escribir, ¿verdad? Se establecen así los escribanos, que eran los encargados de elaborar las actas y dar fe de las disposiciones del cabildo, el alguacil mayor encargado del orden público y de controlar los precios y la calidad de los productos, el fiel ejecutor, ¿verdad?, que controlaba los pesos y medidas, también el alumbrado público y la sanidad, ¿verdad? Y el depositario que custodiaba los bienes del cabildo y de la ciudad. Una de las actividades que nos llamó la atención era justamente algo que hoy conocemos como, por ejemplo, como el que avisa, ¿verdad? En este caso el pregonero. Era un pregonero, era una persona que se encargaba de difundir las disposiciones del cabildo, las disposiciones del cabildo más importantes, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacía? Y lo que hacía era
salir a las calles tocando un tambor, ¿verdad? Y a un grito fuerte, grito pelado, ¿verdad? Difundía lo dispuesto, ¿verdad? Existían varios indígenas en los registros que tenemos en el archivo que también se destacaron en este oficio, ¿verdad? Me gustaría leerles una cita sobre los pregoneros, ¿verdad? En el año 1786, ya un poco más adelante de lo que estamos relatando, hay un documento en la sección Historia, el volumen 149, número 14, en donde dice lo siguiente, dice, en la Asunción, dicho día 7 de octubre de 1786, habiéndose tocado la caja de guerra por un rato en esta plaza pública, di el primer pregón a este oficio por voz de Santiago Indio, que hizo oficio de pregonero por no haberlo en propiedad, diciendo repetidas veces, 200 pesos plata corriente dan por el empleo de regidor que vacó o renuncia que hizo don Antonio Caballero en manos de su majestad, y oído y entendido por muchas personas que presenciaron este pregón, lo autorizo y firmo Bazán. Básicamente esto era una especie de llamado concurso, ¿verdad? O sea, para un cargo público, y que lo hacían a través de un pregón, que en este caso era Santiago, un indio de la ciudad de Asunción, ¿verdad? A inicio del siglo XVI, específicamente en el año 1615, fue realizado un padrón de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Y de los datos que están en ese documento podemos traer algunos temas referentes a los oficios. Se destaca, por ejemplo, que habían 25 carpinteros, 11 herreros, 7 silleros, fabricantes de silla para montar, 9 sastres, 5 azucareros, un sardinero, también vemos, un tornero, un latonero, un ollero, bueno, 12 zapateros. Si bien este padrón dice se refería exclusivamente a la población peninsular, criolla y mestiza, en los pueblos de indios también se iban desarrollando varios oficios, como por ejemplo se destacaban los indígenas en el tema de la sastrería, la zapatería, barbería y también la platería. Un documento muy interesante del año 1791 nos presenta también una lista de artesanos que pertenecían al pueblo de indios de Tomatí. En esa lista figuran que habían 3 albañiles en Tomatí, 14 carpinteros, 4 carreteros, 12 tejedores, 6 herreros, un platero, 2 zapateros y 2 grabadores. Esta lista consideramos que fue hecha con el fin de conocer con certeza que la cantidad de mano de obra que podría ser utilizada y que estaban en esos pueblos de indios, ¿verdad? Generalmente esta mano de obra era utilizada en auxilio a la corona, o sea, la corona reclutaba a estas personas, a estos maestros o aprendices para trabajar en cuestiones concernientes a la corona. O también debían trabajar para el pueblo. En el caso de los indios mitayos, esto ocurría, ¿verdad? Los que vivían en los pueblos de indios. Y en el caso de los indios yanaconas, que eran los que vivían bajo la tutela directa del español, si tenían algún oficio y lograban alguna remuneración por el trabajo realizado, debían entregar lo percibido al encomendero. También esto nos demuestra que la mano de obra explotada indígena no solamente se explotaba en los yerbales y en las chacras, sino que también extraían ganancias del trabajo realizado por estos maestros y aprendices, ¿verdad? Podemos destacar también que había otro espacio de los indígenas aprendieron diversos oficios. Este lugar fue las reducciones jesuíticas. Y aquí podemos citar el caso de Juan Pedro Tamay, ¿verdad? Del pueblo de San Cosme y Damián. Tamay era un músico, fabricante de violines que se había formado en este oficio tras la expulsión de los jesuitas. Y en el año 1797, en su afán de intentar conseguir un permiso para ocupar un pedazo de tierra que le habían prometido,
solicitó al gobernador Lázaro de Rivera que se lo libere, tanto a él como a su esposa y a su familia, ¿verdad? De los trabajos a los que estaban sujetos en el pueblo, ¿verdad? Ellos tenían que pagar un impuesto por estar en el pueblo con trabajo, ¿no? Lo que le conceden a él, o sea, lo que se le concede finalmente es el permiso solo a él y no a su esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su esposa era una tejedora, o sea, se dedicaba al trabajo del hilado, y que era algo sumamente apreciado en ese momento. Prácticamente, por ejemplo, se pagaban muchas cosas con lienzo, o sea, era prácticamente una moneda de cambio, ¿verdad? Y en el expediente Tamay relata detalladamente cuáles fueron sus actividades en el pueblo, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, que él llevaba los libros de cuenta tanto del cabildo como también de la iglesia, siendo secretario del cabildo. Fue maestro de primeras letras también y profesor de música en los pueblos de Yutú y Cazapá, ¿verdad? Ahí vemos cómo se destaca el tema de los oficios también en los pueblos de indios y en las reducciones jesuíticas, ¿no? Luego tenemos ya el momento de mayor resplendor, digamos, de los oficios, que sería, digamos, el de mayor esplendor en el momento de la colonia, que sería a través de las reformas borbónicas, ¿verdad? Las reformas borbónicas van a lograr un empuje económico en la provincia, y en Vicente, particular, señor. si podés hablar más alto, Ok, la gente nos pide que para escucharte mejor, más alto, por favor. bueno, perdón, voy a... Bueno, entonces, eh, ¿cuál es, con este repunte económico, digamos, que se da? eh, Primero se introduce las monedas, la sociedad colonial va a adquirir una nueva forma de consumo, dando paso a varios tipos de comercios, principalmente las pulperías, las carnicerías, los talleres de platería. Justamente el tema de la platería fue uno de los de mayor desarrollo en este periodo, ¿verdad? Esto también nos demuestra, ¿verdad?, que la élite colonial había refinado su gusto y su consumo, ¿verdad? Como ejemplo podemos citar una disposición de Pedro Melo de Portugal del año 1785, donde expresa que los maestros oficiales y aprendices plateros debían ejercer el oficio sin incursionar en otras actividades. ¿Qué es lo que pasaba? Los plateros empezaban a realizar trabajos de cerrajería y herrería. ¿Por qué? Porque sus clientes, al pedirle algunos trabajos, querían, por ejemplo, que vayan haciendo llaves o cerraduras de plata. Entonces ellos directamente ya realizaban la labor del cerrajero y del herrero. Entonces hubo una queja del gremio de los herreros y de los cerrajeros, por lo que Pedro Melo obliga a los plateros a que se dediquen única y exclusivamente a lo que les compete, y en el caso de y que den espacio también y no le quite la clientela a los herreros y cerrajeros, ¿verdad? En relación a las pulperías, el historiador Eric Caballero nos comenta que estas pulperías eran tiendas donde se podían comprar de todo un poco, ¿verdad? Y justamente nos comenta el caso de la pulpería de Juan Ferreira del barrio de la Encarnación, que en el año 1786 ofrecía un montón de productos. Se destaca, por ejemplo, caldo, pan, harina, almidón, había pan de maíz, vino de Mendoza, ¿verdad?, aguardiente de la tierra, mistela, jabones, ¿verdad? Y también, justamente al hablar de esto, me llamó la atención un texto que había encontrado en internet de un conocido divulgador de la historia, el argentino Felipe Piña, ¿verdad? Felipe Piña escribe en un blog conocido como El Historiador. eh, Dice: una de las primeras pulperías instaladas
en nuestro territorio fue inaugurada, dice, por Ana Díaz, una de las mujeres que acompañó a Juan de Garay en la segunda fundación de Buenos Aires, allá por 1580. Lo poco que se sabe de esta mujer, dice, es que se trataba de una viuda de la ciudad de Asunción, posiblemente nacida en el Paraguay y llegada a Buenos Aires con la expedición fundadora. Su nombre está incluido entre los 232 beneficiarios del reparto de solares realizado por Garay. Su lote era el número 87 y ocupaba lo que hoy corresponde a la para nada despreciable esquina sudoeste de Florida y Corrientes. Pero en aquellos días era tierra marginal, ubicada en los límites de la traza urbana. Doña Ana habría venido para acompañar a una hija y en la recién fundada aldea porteña se casó con un mestizo, uno de los tantos mancebos de la tierra, que llegaron desde Asunción llamado Juan Martín. Se la puede ver en el inmenso cuadro sobre la fundación de Buenos Aires por Juan de Garay, pintado por José Moreno Carbonero, que adorna el Salón Blanco de la Jefatura de Gobierno de la ciudad capital. Termina diciendo, allí está entre el estandarte y el rollo fundacional. Ana no imaginó, sin embargo, que donde ella instaló una pulpería, varios siglos más tarde habría un Burger King. O sea que ella había instalado una pulpería en pleno centro porteño en el momento de la segunda fundación. Quisiera pasar ahora a hablar un poco ya para terminar sobre lo que sería el siglo XIX en sí, ¿verdad? Para comentar un poco el trabajo que estoy desarrollando. Empezamos con el periodo francista, ¿verdad? Y vemos que durante ese periodo se dio un aislamiento, ¿verdad? Y este aislamiento va a provocar en los trabajadores, en el trabajo de los artesanos, en los maestros de oficio, oficiales y aprendices, ¿verdad? Cambios importantes. Por ejemplo, muchos de ellos fueron contratados para trabajos públicos. El Estado va a ser el gran, digamos, acopiador de ese trabajo, va a absorber el trabajo de estos maestros, de estos maestros artesanos, aprendices. Y percibían salarios, ¿verdad? Tanto en moneda como en hierba, y otros, debido a la reducción de la importación de ciertos productos, ¿no? Otras personas que se dedicaban a otras cosas, tuvieron que aprender otros oficios, ¿verdad? Y produciéndose algo que la historiadora Mila Rivarola llama diversificación forzada. O sea, se fueron a trabajar de otras cosas en ese periodo de aislamiento, ¿verdad? Un ejemplo sobre la contratación de mano de obra por parte de la administración de Francia, podemos ver en un documento del año 1829, el dictador ordena que se destine 1/3 de hierba para gastos de las pardas obreras encargadas de la elaboración de las vestimentas de la tropa de la República. También en el año 1836 fueron contratadas 40 mujeres blancas nuevamente para elaborar la vestimenta de la tropa, y ellas debían trabajar 5 días a la semana y percibían 1 peso por los 5 días trabajados, y si faltaban 1 o más días cobraban medio peso por cada día trabajado, y además se le asignaba el almuerzo y la cena. En el caso de las mujeres pardas debían trabajar igualmente por 5 días y cobraban medio real por día. Tras la finalización de la dictadura de Francia, bueno, se conforma lo que todos conocemos como el consulado, que va a estar integrado por Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso. Este nuevo gobierno va a tener como un objetivo fundamental la reestructuración del Estado, o como lo sostuvo Julio César Chávez, dice, sobre un Paraguay empobrecido, anémico, había que construir iglesias, escuelas, cuarteles, hospitales y edificios públicos, construir caminos y levantar puentes, es lo que expresaba Chávez. Y bueno, una de las primeras obras encaradas por el gobierno consular fue la reconstrucción de la iglesia catedral de Asunción, tarea que fue encargada a Pascual Urdapilleta, y este señor el 4 de diciembre de 1842 remite una lista de albañiles y carpinteros que trabajaron en la obra
donde se puede extraer los siguientes datos. Por ejemplo, un maestro albañil ganaba 7 reales por día, en tanto que un oficial albañil ganaba 5 reales y los carpinteros ganaban 4, ¿verdad?, por día. En esta lista también aparece, ahí podemos comparar un poco cómo ganaba unos maestros albañiles, unos albañiles y unos carpinteros, y compararlos con otro tipo de personas, como es el caso de Felipe, Sebastián y Nicolás, que eran esclavos del Estado. Ellos ganaban, cada uno ganaba 10 reales por los 6 días trabajados, o sea, trabajaban de lunes a sábado. Pero ¿y qué es lo que nos tiran, nos expresa esta lista, ¿verdad? O sea, al comentar esto, ¿verdad? Y fundamentalmente que cuando la historia, lo que nosotros leemos hoy en la historia sobre este periodo, del periodo lopista, fundamentalmente vemos que hablan de las contrataciones que el Estado hizo en técnicos, en arquitectos, en ingenieros, que por supuesto eso permitió ese gran empuje y desarrollo en la infraestructura, en la estructura del Paraguay. Pero también al mismo tiempo lo que se produce es una invisibilización de la mano de obra local, porque todas estas grandes construcciones se van a poder realizar con la contratación de esta mano de obra que ya tenía digamos, una formación, ¿verdad? También es importante señalar, ¿verdad?, que en el año 43 los cónsules ordenan al juez de paz de la catedral, a Bernardo José Llamas, ¿verdad?, que realiza una lista de los principales oficios del distrito, ¿verdad? El resultado muestra una gran cantidad de oficios y comercios solamente en ese distrito de la catedral. Vamos a ver que existen 56 tenderos, 12 pulperías, 55 traficantes, 10 papelistas y escribientes. También había carpinteros y herreros, 104 sastres, ¿no? 51 sombrereros, 18 peineros, 36 zapateros, labradores, fabricantes de naipes, ¿no?, 82 jornaleros y 49 plateros, ¿verdad? Justamente ahí se destaca el nombre de Ramón Franco, ¿verdad?, que aparentemente sería el orfebre principal que va a elaborar el libro de oro, que fue entregado como un obsequio al mariscal Francisco Solano López, ¿verdad?, por parte de las mujeres que establecieron estos comités para la donación de joyas y alhajas, ¿verdad? También había, por supuesto, albañiles, varios de estos albañiles que estaban estaban censados en la zona de la catedral, fueron a trabajar en las distintas obras, principalmente justamente en la iglesia de la catedral, ¿verdad? También estaban registrados los que no tenían ningún oficio, ¿verdad? Los vagos y mal entretenidos. Al menos en la catedral había 12 individuos sin ocupación alguna. Y también expresaba que había 25 individuos ocupados en otros oficios que no comentan, ¿verdad? En total habían 662 personas censadas. También en la Recoleta se van a contabilizar unos 34 carniceros. Estos estaban comprometidos a carnear de manera diaria. Por ejemplo, en el año 46 en el partido de Luque existían 36 carniceros y debían proveer de carne a toda la comunidad. Y también, por supuesto, deberían de vender al Estado cada 2 meses. Finalmente, para poder ir terminando con el tiempo que tenemos es corto, vamos a ver las patentes. Las patentes se van a establecer, hay un decreto de patentes que se establece en el año 1864. Es muy interesante este decreto porque es la primera vez en donde podemos ver cómo se establecen varios tipos de costos de impuestos de acuerdo a la actividad que realizaban las distintas personas. Estas 11 clases se dividían según el nivel de producción, según la actividad que realizaban, ¿verdad? Y por supuesto, otra cosa que nos demuestra el documento es la diversificación que del año 64 en materia, o sea, estábamos a las puertas de la guerra, prácticamente iniciando la guerra, y podíamos ver que habían algunas actividades comerciales muy
algo que no existía antes ni en el periodo colonial, ni en el periodo de Francia, ni en los primeros años de Don Carlos. Vemos, por ejemplo, la aparición de joyerías, de ventas de perfumes. También vamos a ver el caso de lo mismo, de los limpiadores de sombrero, pero también aparece, por ejemplo, el caso de la fotografía, y eso nos remite al caso de Fulgencia Almirón, que en uno de los registros, en uno de los pedidos de patentes, aparece ella solicitando el permiso para abrir una tienda de fotografía en el barrio de San Roque, ¿verdad? En el distrito de San Roque. También podemos ver un poco algunas actividades que realizaban exclusivamente las mujeres, como la producción de aguardiente. También las mujeres se dedicaban al trabajo en las carnicerías. Y a partir del año 64 tenemos un registro de una importante cantidad de personas, y esto con el transcurso de la guerra se va a ir reduciendo. Tenemos los registros del año 1867 y debido a la guerra, por supuesto, iban desapareciendo algunas de estas personas que en el caso de los hombres iban al frente como soldados, en el caso de las mujeres eran reclutadas también para seguir trabajando y proveyendo de insumos al ejército, especialmente, por ejemplo, hay casos de mujeres que proveían de muchísima cantidad de aguardiente al ejército, también lienzos, uniformes, y por supuesto mano de obra que iba a producir, iba a trabajar la tierra para alimentar al ejército en campaña, ¿verdad? Lo que podemos concluir es que en el periodo comprendido del siglo, que comprende el siglo XIX, hay un periodo muy importante en donde hay un auge de los oficios y de las actividades comerciales. Eso se va a dar justamente a partir del gobierno de Don Carlos, ¿verdad? Y se dieron en ese tiempo, a partir de la década, a partir de 1840, hubo intentos por parte del gobierno de Don Carlos y de Francisco Solano López, una organización de estos oficios, principalmente estableciendo decretos que regulaban la forma, los costos y los impuestos que ellos debían pagar, ¿verdad? También de alguna forma querían formalizar la economía, porque también se perseguía a los que no pagaban estos impuestos, por ejemplo, a los comerciantes informales que estaban en los mercados, en el mercado Guazú, por ejemplo. Hay un documento muy interesante que habla de algunas mujeres que no pagaban patentes, que estaban vendiendo lienzos en la plaza, en el mercado Guazú, y que, bueno, fueron incautados estos lienzos, y bueno, se tenía que devolver el dinero. También hay una serie de protestas muchas veces también de algunos sectores de los maestros de oficios o de algunos encargados de algunas actividades. En el caso de las pulperías, por ejemplo, había unas quejas en donde los dueños de las pulperías que pagaban las patentes decían que había un problema grave con que cada persona abría una pulpería en su casa, y que entonces lo que tenían que hacer es controlar un poco el tema de si puestos, o por lo menos que se reduzca, ¿verdad? Pero que había una injusticia debido a que ellos pagaban todos los impuestos, cumplían con todas las normas, y había otras personas que tenían su pulpería en sus casas. Era una protesta de un sector, ¿verdad? Y bueno, entonces vemos que el Estado lopista principalmente lo que hace es tratar de formalizar la economía y cobrar impuestos, tener un ingreso en el Estado por parte de estas actividades. Esto, por supuesto, se va a ver truncado con la guerra contra la Triple Alianza, pero inmediatamente terminada la guerra, el gobierno provisorio y posteriormente ya con el gobierno provisorio en realidad, se decreta nuevamente el establecimiento de nuevas patentes. O sea, lo primero que hacía para que el Estado pueda recaudar era cobrar impuestos a las actividades comerciales y a los oficios, de los pocos que quedaron, porque tengan en cuenta que muchas de estas personas que aparecen en esas listas del año 64, 65, 66 y 67, luego desaparecen muchas de ellas, ¿verdad? Y asimismo también desaparecen
algunos oficios, algunas actividades que tras la guerra no van a volver. Y era esto nada más lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por la atención. Gracias, Vicente. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de Facebook Live, de nuestra página en Facebook, CIHSP, del Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay. Y agradecemos también a todos los que nos siguen a través de la retransmisión en directo del programa El Camino de la Historia a través de Twitch. Así que, bueno, estos distintos canales nos permiten a nosotros conectarnos con distintas personas interesadas en la historia social. Como me asignaron en esta oportunidad un poco el rol de comentarista, quiero interactuar contigo, Vicente, sobre esta magnífica exposición, sobre este recuento, vamos a decir, recorrido rápido, ¿verdad?, por el tiempo, de la evolución del oficio en Paraguay. Nos has traído, digamos, a la memoria oficios que hoy ya no existen o que se han reconvertido en otros, ¿verdad?, que han evolucionado. Pero quiero jugar contigo con esta categoría, Vicente. Esta palabra oficio a mí me suena a oficial. Es decir, hay cosas que son oficiales y hay cosas que son oficiosas, que no son oficiales. Y cuando decimos que son oficiales es porque hay una autoridad que dictamina que eso se puede hacer o que eso no se puede hacer. Discúlpame la introducción de estas dos categorías imprudentes, pero tienen relación con la pregunta que quiero hacerte. Cuando se hace un padrón de oficios, cuando se hace un recuento en las distintas épocas, colonial, en la época de Francia y en la época de los López, sobre cuáles son esos oficios existentes, cuando se habilita se habilitan patentes para que el oficio pueda ser oficial, digamos, ¿existía el concepto del oficio liberal entonces, como lo entendemos hoy día? ¿Era necesario tener la aprobación oficial para poder ejercer tu oficio o para poder desarrollar ese oficio? ¿Todos los oficios tenían que ser oficiales en las distintas épocas o podemos advertir una evolución en ello? Si se entiende mi pregunta, adelante, Vicente. Bueno, voy a ver si entendí. Cuando te referí a oficios liberales sería como una actividad que uno lo hace sin el control de ningún gremio. ¿O del Estado? Bueno, habría que ver eso, porque en realidad en el caso de Paraguay hay que tener en cuenta que la provincia era una provincia pobre, en donde generalmente el que más contrataba iba a ser el Estado, ya sea el Estado colonial o el Estado independiente. Justamente este tema de acudir en auxilio a la corona era algo que era constante, ¿verdad? De hecho que, por eso en un momento dije que el momento de mayor auge de los oficios en el tiempo colonial va a ser, digamos, el periodo de las reformas borbónicas, porque como todos sabemos, muchos saben, ¿verdad? Es que las reformas logran digamos que dar un poquito más de libertad al mercado, o sea, todos esos controles que se hacían al comercio empezaron a bajar, ¿verdad? Y eso va a permitir que la sociedad empiece a tener otro tipo de gustos, de consumo. Eso también va a regular la aparición de ciertas actividades, ya sea comerciales o también de oficios, que no necesariamente eran regulados o eran oficios oficiales porque se establecieron los comercios, ¿verdad? Uno podía ser un maestro platero y lo que regulaba el oficio
era en lo que el mercado le pedía. ¿Verdad? En este caso, bueno, como habíamos visto en el ejemplo que presenté, los clientes le pedían tales y tales cosas a los plateros y bueno, esto no tenían drama para hacerlo hasta que vino el Estado nuevamente a regular. Luego, por supuesto, ya con la independencia, específicamente en el periodo francista, podemos decir que a causa del aislamiento, nuevamente el oficio, así como entendí tu pregunta, va a ser oficial, va a ser regulado, no solo regulado por el Estado, sino que va a ser absorbido. O sea, hay una captación de la mano de obra que se da en ciertos periodos de la época colonial y, por supuesto, en el periodo francista y lopista también. Y Vicente, en contrapartida, aquellos oficios no oficializados, por decir algo, ¿no? Estamos utilizando esa categoría arbitrariamente. ¿Cómo eran vistos? ¿Cuáles eran los ojos del Estado frente a eso? Por ejemplo, distintas actividades que se hacían al margen del control del Estado. Bueno, como muy bien vos lo dijiste, existían en Asunción y en la época colonial pulperías, pero muchas de esas pulperías no funcionaban como un centro de distracción de los hombres para tomar alguna bebida o para poder tener un diálogo, sino funcionaban bajo otra modalidad. Entonces, y llamémosle a eso funcionamiento oficioso. Entonces, por ahí va. ¿Qué pasaba con aquellos oficios no declarados, aquellos oficios que no conseguían su patente? Aquellos oficios funcionaban al margen del Estado, eran proscriptos, eran restringidos. Bueno, es interesante la pregunta porque vamos a ver en materia de control de legislación a partir del del 1840 va a empezar digamos que un control mucho más fuerte sobre esas actividades. Entonces, si algo era ilegal, entonces se lo legalizaba. Y me refiero específicamente a los temas de ocio. Por ejemplo, los reñideros de gallo. Hoy, por ejemplo, uno no puede pensar un reñidero de gallo, pero bueno, se establecieron hasta reglamentos. Don Carlos establece reglamentos clarísimos para el tema de los reñideros, tanto para la apertura de una casa de reñidero de gallo, como también cuáles iban a ser las disposiciones para la lucha en sí, ¿verdad? Para la riña en sí. ¿Verdad? Entonces vamos a ver que iban, por eso es que vemos desde el 40 hasta el 64, cómo fueron estos decretos incorporando actividades que posiblemente ellos estaban viendo que bueno, era algo casero, pero que podían cobrar impuestos, entonces ya lo regulaban. Entonces, mira, ahora por ejemplo vemos el caso de, aparecen fondas. Estas fondas podían ser de distintas formas y cada una pagaba un impuesto distinto, por eso había 11 clases. Estaba el caso de la fonda, que era simplemente un hotel, ¿verdad? Luego esta fonda podía tener una mesa de billar, era otro impuesto. Si a esa fonda con mesa de billar se le agregaba una confitería, tenía otro impuesto, ¿verdad? Y así sucesivamente. O sea, lo que estábamos viendo es que estas regulaciones que se dan específicamente a partir de 1840 y la última que vemos en el 64, lo que iba haciendo era tratar de ver, al momento de analizar, veían que había actividades que anteriormente no eran controladas y que luego la empezaban ya a regular y a cobrar impuestos. Por ejemplo, el caso de la producción de aguardiente. Habían 4 niveles de impuestos para la producción de aguardiente. Está la producción de aguardiente fuera de Asunción, cobraba, ganaba, o sea, pagaba un impuesto. Las que se hacían en Asunción tenían otro impuesto. También se medía la producción. Si había una producción más casera, era una actividad netamente casera, pagaba un impuesto menor. Lo mismo pasaba con las pulperías, es lo mismo que hoy. Por ejemplo, si vos te vas a abrir un bar, o sea, lo que podemos decir una pulpería, un bar en Villamorra, pagaba un impuesto. Y si abrías un bar
por supuesto, cambiando toda la infraestructura y los productos ofrecidos, venía a abrir en un barrio más popular, por supuesto que va a ser otro impuesto. Bueno, eso mismo ocurría en las pulperías del centro de Asunción, de la zona de la Catedral, de la zona de San Roque o de la Encarnación, eran explotados por españoles o extranjeros, principalmente españoles. El resto de las pulperías, bueno, lo administraban eh, paraguayos, ¿verdad? Mujeres, también había esclavos que se encargaban de administrar las pulperías, había algunos esclavos que conseguían su libertad y lo primero que hacían era instalar una pulpería. Hay muchos casos de eso, ¿verdad? Pero las pulperías también, o sea, había cosas que eran de la alta sociedad y cosas que no, ¿verdad? No sé si pude responder en algo. No, perfecto, perfecto. Eso es solamente, ya digo, arbitrariamente dos categorías para que también la gente nos pueda entender, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Este recuento, esta evolución de los oficios y de su relación con el Estado, ¿verdad? Podríamos decir entonces que, que la regulación tenía una estrecha relación con fines recaudatorios, o sea, la misión del Estado es recaudar impuestos y su mecanismo para ello es la regulación. Claro, Bueno, pero ¿qué pasa? hay que tener en cuenta una cosa también, ¿verdad? Los censos y los constantes censos y empadronamientos que se hacían, que además de contabilizar a las personas, siempre los datos que daban era qué actividad realizaba. No solamente podíamos decir que era para poder recaudar, sino que también, en el caso nuestro, era para poder contabilizar qué mano de obra se podía disponer. Ah, ok. El Estado podía Fundamentalmente, disponer. Ah, claro, porque el Estado era el que se apropiaba de esa fuerza de trabajo, para bien o para mal. O sea, por supuesto, podemos hablar de que contrataban y pagaban los salarios de distintas formas. podemos decir, bueno, supongo que vos basás tus estudios e investigaciones sobre lo que los archivos nos dicen, ¿verdad? O nos cuentan. Sí, así es. Pero podemos decir, lógicamente, que si están en los archivos es porque hubo un interés del Estado, pero podemos decir también que hay muchos otros oficios que pueden no aparecer en los archivos oficiales, digamos, pero que funcionaban también, o sea, que estaban en actividad, digamos. Claro, o sea, hay un montón de oficios. Había cosas, por ejemplo, como el acopio de hierba, la explotación de la mano de obra indígena, era eso que se sabía bien cómo funcionaba. Incluso cuando la mano de obra indígena se siente ya un poco, se sentía la ausencia de la mano de obra indígena, lo que hace el Estado colonial es empezar a usar mano de obra eh, asalariada, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Y también van a recurrir a español, a europeos, a mestizos, ¿verdad? Para ese trabajo. Eso no se logró en Paraguay, el caso de la esclavitud, no funcionó eso. Yo creo yo por el mercado, ¿verdad? Por lo que representaba traer esclavos y trabajar la hierba, ¿verdad? O sea, la copia de hierba. Pero eso también era una actividad que, bueno, nunca se reguló porque el que pagaba impuestos era el dueño de la patente. En el caso de la patente del 64, vamos a ver los que tenían el beneficio de la hierba. Él se pagaba impuestos. El que no figuraba era el que trabajaba el mensú, que después va a ser el mensú, ¿verdad? Que era la mano de obra indígena. En estos casos, yo pienso que la mano de obra que se va a instalar en los yerbales en tiempo de López van a ser los mitayos, de ahí ese tema de la supresión de los pueblos de indios, ¿verdad? Y esta mano de obra la que va a trabajar ahí, y los que pagaban impuestos eran los que estaban a cargo de los beneficios de la hierba. Y ahí no aparecen estas personas que eran explotadas en los yerbales. Muy bien, gracias Vicente, interesante exposición. Finalmente de mi parte, ¿cuál es el aporte? Bueno, ¿cuál sería el aporte a la historia social? ¿Cuál sería la importancia de este estudio que estás haciendo para la historia social del Paraguay? Bueno,
para mí es lo fundamental en materia de historia social en general, digo, ¿verdad? Con estos nuevos abordajes, es dar un poco de visibilidad o conocer un poco la historia eh, de otras personas, ¿verdad? No centrarnos exclusivamente en la historia de los grandes personajes, de los grandes hechos, ¿verdad? Que, bueno, tiene su importancia, tiene su valor, ¿verdad? Eh, pero paralelamente también es importante que la historia llegue o que las clases populares se identifiquen y desarrollen sus propias historias, ¿verdad? Dentro de lo que a mí me motivó principalmente fue decir, bueno, si hoy alguien que es un herrero, un platero, no sé, un fabricante de peines, no sé si eso ya existe, ¿verdad? Pero que esa gente puede decir, o sea, no soy el único y en la historia existieron muchos como yo, ¿verdad? Y tratar de hacer la historia un poco más humana dentro de lo que es la actividad. O sea, precisamente la historia trata de relatar los hechos, los actos humanos en el pasado, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero lograr con esto es que la historia sea accesible para más grupos de personas, para más comunidades que anteriormente no consumían solo consumían solamente un tipo de historia y que no tenían otra opción, ¿verdad? Bien, Vicente, que, podemos aprovechar para decir de que mucho de lo que has investigado y de lo que nos has expuesto hoy eh, será publicado próximamente en la revista Estudios Paraguayos, un capítulo destinado justamente a los oficios del Paraguay. Así que quienes quieran profundizar en este tema que hoy expuso Vicente Arrúa, lo van a tener próximamente disponibilizado en papel y disponibilizado electrónicamente como un compendio especial dentro de la revista Estudios Paraguayos del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica. Le pasamos la palabra al presidente que abrió esta actividad, Aldo Torres. Gracias, Jorge, gracias, Vicente. Desde luego, muy interesante el trabajo de Vicente, es un trabajo que él lo viene realizando ya hace tiempo. Yo creo que él va más allá de los oficios solamente y trata acerca de las actividades de las personas comunes, ¿verdad? En el siglo XIX. Y en ese sentido, ya no como pregunta por el tiempo, sino como comentario nada más para aportar. Me parecen muy interesantes dos documentos que él cita en su trabajo. Uno de ellos tiene que ver con una discriminación salarial que se hace en la época del doctor Francia eh, para personas que trabajaban haciendo vestuario para el ejército. Se pagaba más a las mujeres blancas y menos a las pardas libres. Y también otro documento interesante es el de una protesta que hacen comerciantes que pagaban la patente al Estado contra mercachifles o bandoleras, le llamaban ellos, gente que hacía venta informal en la plaza de abasto de Asunción, ¿verdad? Entonces, son desde luego un tema apasionante y siempre desde el CIS vamos trabajando este tipo de abordaje de la historia, ¿verdad? Hoy tenía que estar con nosotros el doctor Guillón Candela, pero por una cuestión técnica y de horarios no pudo ser eso. Sin embargo, él tiene una presentación pronto en una una de las fechas siguientes acerca de la Asunción del siglo XVI. Bueno, yo creo que por una cuestión del tiempo podemos ir cerrando, salvo que Vicente quiera hacer algunos comentarios finales. Vicente. No sé si nos escucha él. No sé si hay una consulta por parte de la gente que estuvo mirando, o lo respondemos después, no tengo más nada que agregar. Yo creo, Vicente y Jorge, que nuestra transmisión va con un poquito de retraso y entonces, desde luego,
invitamos a la gente a realizar sus preguntas en los comentarios y las vamos a ir respondiendo, sobre todo Vicente, que es el que trabaja este tema de los oficios y de las actividades en general de a qué se dedicaba la gente común en siglos pasados, ¿verdad? Entonces, de mi parte quiero agradecer a Vicente y a Jorge y a todos y todas quienes puedan ver este material. Vamos a alzarlo, por supuesto, también en un canal de YouTube y tratar de que esto se constituya en un material de divulgación a través de los diferentes medios con que contamos hoy. No es fácil, hay cuestiones técnicas siempre que mejorar, vamos a tratar de mejorarlas, pero nos complace mucho poder presentar esta serie de diálogos con gente del CIS y también vamos a tener invitados internacionales que ustedes pueden seguir los programas que vamos publicando en la página en la que están viendo este material, principalmente. Entonces, de mi parte es todo. Muchas gracias y nos encontramos el 2 de septiembre con el siguiente diálogo. Muy bien, desde Formosa nos envían saludos. Desde Argentina se conectaron a la exposición de hoy. Perfecto. Entonces, podemos despedirnos agradeciendo siempre el seguimiento que nos dan a través de sobre todo las redes sociales. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.